Mensaje de la predicación, al siguiente mensaje de la predicación, y el título de este mensaje es Renovando nuestra mente. Renovando nuestra mente. Vamos a Efesios, por favor. Efesios 4, versículo a 16 y 17. Efesios 4, y fíjese lo que Efesios 4 nos dice. Efesios 4, en versículo 17 y versículo 18. Fíjese lo que dice ahí la palabra del Señor. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Dice que hay en ellos por la dureza de su corazón. Entonces aquí Efesios nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Entonces vemos que la Escritura nos dice que nuestra mente tiene que ser diferente. Nuestra mente tiene que ser cambiada para que podamos realmente disfrutar la vida en Cristo. Es necesario que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Es necesario que tengamos una mente cambiada. Es necesario que nuestra mente sea enfocada en las cosas de Dios. Que ya no andemos, dice, como los otros gentiles, con nuestra mente entenebrecida. Que ya no quiere que andemos con nuestra mente teniendo entendimiento entenebrecido, ajenos. Entonces, cuando vemos aquí, para que podamos realmente disfrutar de la vida en Cristo, es necesario que nos renovemos de nuestra mente. Una mente diferente, una mente en la cual solamente estemos pensando en las cosas espirituales. Una mente donde esa mente, aún de la mente, esté enfocada en nuestro tiempo de pasar con Dios. Ve ahí Efesios 4, 23 y 24. Ahí mismo adelantito, 23 y 24 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios a la justicia y santidad de la verdad. Entonces vemos en el versículo 23, dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y no solamente quiere que nuestra mente sea renovada, sino aún quiere también, dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia, en la santidad y la verdad. Entonces, el título de este mensaje es Renovando nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser diferente. Nuestra mente tiene que ser cambiada. Ya no tenemos que tener la misma mente que teníamos antes. Ya nuestra mente tiene que ser diferente, enfocándonos solamente en las cosas de Dios, deseando las cosas de Dios, anhelando estar en las cosas espirituales. Es necesario que nuestra mente sea renovada para que podamos conocer la voluntad de Dios. Si nuestra mente no es renovada, nuestra mente no cambia, ¿cómo vamos a nosotros a conocer la voluntad de Dios? Tenemos que tener una mente renovada, una mente cambiada, para que nosotros podamos entender la voluntad de Dios, para que nuestras vidas, las cuales según dice, es buena y agradable y perfecta, para que podamos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si nosotros no cambiamos nuestra mente, no vamos a conocer la voluntad de Dios para nuestra vida.
nuestra vida en el cual debe de ser agradable ante los ojos de Dios. Nuestra vida tiene que ser agradable a los ojos de Dios. Vea Romanos, por favor, Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Y fíjese lo que la escritura nos dice también ahí en Romanos 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaros por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces vemos aquí, primeramente, que nos dice, para que podamos conocer la voluntad de Dios, nuestra mente tiene que ser cambiada, tiene que ser renovada. Si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad, no vamos a conocer la buena voluntad de Dios. No la vamos a conocer. Romanos 12, 2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, lo que Romano nos está diciendo a nosotros, que tenemos que cambiar nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento, nuestra mente tiene que ser diferente. Nuestro entendimiento tiene que ser transformado por medio de la palabra de Dios. Cuando cambias tu mente conforme a la mente de Dios, entonces así podremos andar una de las cosas en el Espíritu. ¿Por qué? Porque nuestra mente se está basado a las cosas espirituales. Entonces, andar en el Espíritu, y dice, y no satisfacer los deseos de la carne. Si queremos tener éxito nosotros en nuestra vida cristiana, una de las cosas que tenemos que cambiar es nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser cambiada. Vaya conmigo a Gálatas 5:16 para ir entrando al mensaje. Gálatas 5, versículo 16. En Gálatas 5, versículo 16. Fíjese lo que nos dice Gálatas 5, versículo 16 al 17. Digo pues, dice, andar en el Espíritu y no satisfagar los deseos de la carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que queréis, para que no hagáis lo que queréis, lo que tú deseas. Es algo que se opone en ti mismo. Dice, Gálatas nos dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagar los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Lo que a ti te agrada, lo que a ti te gusta. Los deseos de la carne son lo que a Dios no le gusta, pero los deseos de la carne son los que al hombre le gustan. Dice Gálatas que digo pues andar en el Espíritu, que andemos mejor en el Espíritu nosotros y que no satisfagemos los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque cuando nuestra mente es cambiada, nuestro deseo va a ser deseando las cosas espirituales. Nuestro deseo va a ser estar en las cosas de Dios. Nuestro deseo va a ser siempre querer agradar a Dios y no satisfacer los deseos que a mí me gustan. Cuando satisfago los deseos que a mí me gustan, le estoy dando prioridad a las cosas carnales que hay en mí. Pero cuando mi mente es cambiada, aunque mi carne quiera desear algo, pero mi mente dice no, porque esto no es agradable, tanto para mí, mucho menos es agradable para Dios, porque mi mente ya fue renovada, mi mente ya fue cambiada. Por tanto, tengo una mente diferente, tengo una mente que desea las cosas espirituales, tengo una mente que desea buscar a Dios, tengo una mente que desea agradar a Dios con mi vida, y no solo con mi vida, con mis actos, con lo que hago, voy a agradar a Dios, porque tengo una mente cambiada, tengo una mente diferente.
Los otros dice, ya no andes como los gentiles que tienen el entendimiento entenebrecido. Aquellas personas que nomás están deseando el mal, aquellas personas que desean hacer daño a otras personas, aquellas personas que solamente el deseo solamente es para ellos, pero no algo que le agrade a Dios. Por eso su mente está entenebrecida. Por eso su mente desea las cosas del mundo. Por eso su mente no le agrada a Dios. Esa mente no le agrada a Dios. Pablo nos exhorta a que ya no andemos como los otros gentiles. Que ya no. Está bien, dice, cuando andabas sin Cristo, cuando no tenías a Cristo en tu corazón, cuando el Espíritu Santo no estaba en tu vida o en tu corazón, tenías el entendimiento entenebrecido. Tenías una mente que deseaba las cosas del mundo. Hacías lo que a ti te gustaba, hacías lo que a ti te parecía, satisfacías los deseos de la carne. Pero Pablo nos dice a nosotros y nos exhorta que ya no andemos como los otros gentiles, que ya no. Dice ya como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esto quiere decir que también los cristianos que endurezcan sus corazones pueden llevar una vida alejada de Dios. Si un creyente, un cristiano, endurece su corazón, también ese creyente puede alejarse de las cosas de Dios. Pero lo que la Escritura nos dice a nosotros, que nuestra mente tiene que ser cambiada. Ahora, la renovación de la mente. Pablo encontraba que había una ley en sus miembros, en sus miembros que se rebelaba contra la ley de su mente. Algo. A veces usted quiere hacer algo, pero su corazón desea hacer algo, pero en su mente todavía hay algo también que está también en contra de eso también. Pero a veces una de las cosas que llega a pasar esto, y el miércoles el jueves estábamos hablando de esto, que si uno a veces se llena uno más de las cosas del mundo, pues uno va a desear las cosas más del mundo. Uno va a desear las cosas del mundo. Te llenas más con las cosas que el mundo te ofrece, con lo que el mundo te da, y satisface los deseos de la carne. Por eso a veces cuando viene algo espiritual en tu vida, a veces es bien difícil que quieras reaccionar cuando Dios te pide que hagas algo, porque a veces las cosas del mundo están más grandes, las cosas del mundo, que las cosas espirituales que hay en tu vida. Entonces, por eso siempre hay una lucha. A veces tu corazón quiere hacer algo, desea hacer algo, y tu mente dice, no lo hagas. Y el corazón, no, sí, el corazón desea. Y la Biblia, ¿sabes cómo describe la Biblia el corazón? Una de las cosas dice que el corazón es engañoso. Es engañoso. Engañoso. Y otra de las cosas, no solamente es engañoso, es perverso, dice. Imagínense, el corazón es engañoso y es perverso. Entonces, por eso siempre hay esa contienda entre a veces que el corazón desea una cosa, pero a veces cuando la mente ya está renovada, ya tenemos la mente de Cristo también, eso también nos ayuda a nosotros también, que nosotros podamos tener una mente cambiada, diferente, como la que Cristo tuvo con nosotros también. Entonces, Pablo nos dice a nosotros que cambiemos nuestros pensamientos. Y como les dije, si queremos tener éxito nosotros en la vida cristiana, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Una de las cosas primeramente que tenemos que cambiar es nuestra vida también. Nuestra vida tiene que cambiar.
A veces cuando Cristo viene y ¿cómo nos encontró Cristo? Con una vida arruinada, con una vida destruida, que ya no había esperanza, quizás, ya no sabíamos qué hacer y aún Cristo vino y nos encuentra. Pero cuando Cristo nos encuentra, Cristo hace nuevo todo hace nuevo, todo lo hace nuevo. Corintios nos habla, en Corintios nos enseña y nos dice que a todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Vaya conmigo, 2 Corintios 5:17. En 2 Corintios 5:17. Y fíjese lo que dice ahí, 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, todas. Completamente tiene que ser un hombre diferente. Tiene que ser un hombre diferente. Tiene que tener un corazón diferente. Tiene que tener su mente, tiene que ser cambiada también. Su mente tiene que ser transformada. Lo que él desea también tiene que ser cambiado también. ¿Por qué? Porque si no cambiamos, no vamos a tener éxito en la vida cristiana. En la vida cristiana no vamos a avanzar. En la vida cristiana nos va a ser difícil avanzar adelante. ¿Por qué? Porque no hemos querido dejar aquellas cosas que traíamos nosotros arrastrando nuestra vida y queremos seguir caminando un pie en la iglesia y un pie en el mundo, dice. Hoy estoy con Dios y mañana no, dice. No puede ser así. Nuestra mente tiene que ser renovada, nuestra mente tiene que ser cambiada en su totalidad, en su totalidad. Si quieres tener éxito en la vida cristiana, cambia tu mente, cambia tu mente. Ya no andes pensando como las otras personas que pensaban en las cosas vanas. Dice Romanos, no vaya ahí, pero Romanos, en Romanos 7, versículo 5, dice que aún no le permitía vivir plenamente bajo el régimen del Espíritu. Sin embargo, expresa con gozo que esto es posible para aquellos que están en Cristo. En Cristo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque a veces lo que Romanos 7:5 nos da a entender que había algo que se oponía a lo que él quería hacer. Y cuando siempre que hay algo que se quiere oponer a las cosas de Dios, nomás escuche lo que dice Romanos 7, versículo 5, dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Entonces, todo lo que hacíamos nosotros cuando estábamos bajo, Pablo lo describe bajo la ley, todos los frutos que llevaban solamente eran para muerte. Todo. Los deseos que había en su interior de él siempre se oponían. Siempre se oponía. Y usted se da cuenta que siempre, para las cosas de Dios, siempre hay algo que se opone. Siempre, siempre, siempre. Usted quiere hacer algo para Dios, siempre hay algo que se está oponiendo. Usted desea, ok, hoy me voy a proponer a cambiar. A usted no lo he hecho así. Está como me encanta cuando empieza cuando empieza el año, ¿va? Todos empezamos con nuevas metas, proposiciones, pero luego se nos olvidan, ¿va? Y las dejamos como a la segunda semana, ¿verdad? Muchas cosas que nos proponemos cuando queremos hacer, pero a veces siempre hay algo que se está oponiendo. Usted quiere servir más a Dios,
usted decide, lo piensa y dice, ok, he decidido, he pensado buscar más a Dios. Pero siempre hay algo que se va a oponer y siempre hay algo que se le va a dificultar. ¿Para qué? Para que lleve a cabo eso. El enemigo sabe que tiene que estorbar en la vida de un creyente. Tiene que estorbarle en la vida de un cristiano. Y cuando a veces viene la oposición, viene aquel ataque a veces del enemigo, el enemigo sabe que si lo desanima de su propósito por el cual quería hacer, el enemigo ha logrado un objetivo. Si usted decide, ok, he decidido ser fiel a Dios. Voy a serle fiel todos los domingos, todos los jueves, cada vez que haya servicio. Voy a serle fiel. Y de repente el enemigo sabe y pone algo, no, pone algo. El chiste es que siempre quiere desanimarnos a uno. ¿Por qué? Porque él sabe que si nosotros, la decisión que hemos tomado nosotros se lleva a cabo, sabe que nosotros podemos ser unos instrumentos útiles en las manos del Señor. Él sabe. Pero a veces cuando el enemigo viene y nos ataca, cuando el enemigo viene y ataca, y si sabe que te desanima, él sabe que eres algo débil, que te puede desanimar fácilmente de algo. De algo te puede desanimar el enemigo. A veces los resultados no son como uno se lo imagina. A veces uno piensa en su mente, no, esto me va a salir bien y esto y el otro, y no cambia todo en su totalidad. Todo cambia, todo cambia. Pero cuando servimos a Dios, siempre hay que tener esto en mente, que siempre nosotros lo que hacemos es para la honra y para la gloria de Dios. Todo lo que vayamos a hacer, pero es importante que nuestra mente sea cambiada. Es importante que cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de servir, porque si cambiamos nuestra mente, aún nuestra manera de servir a Dios va a ser diferente. Va a ser diferente. ¿Por qué? Porque vamos a tener siempre en mente que lo que estamos haciendo es para honra y para gloria de Dios. No es para la gente, no es para servir al hombre, al ojo del hombre, sino para servir al Señor. Y cuando venimos con esa mente cambiada, nuestro corazón preparado, a veces el enemigo va a atacar, pero va a decir, no importa lo que digas, di lo que sea, no me molesta. Mi mente ya está preparada, mi corazón está listo. Pero cuando no traemos la mente preparada, sí sabe que el poder de la mente es algo fuerte. El poder de la mente, si consideramos que el cerebro del hombre es una computadora, casi se puede relacionar. La mente vendría a ser la parte central de la misma manera, en donde están concentrados todos los programas que la hacen funcionar. Toda la información que llega a nuestro cerebro, la percibimos por medio de nuestros 5 sentidos. Una de las cosas, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, inmediatamente queda almacenada en algún espacio de esa información, o se archiva en la memoria. Así es nuestra mente. Usted en su mente pasa algo, quizás lo olvida, quizás no lo puede olvidar, pero hay una de las cosas donde a veces nosotros, le pongo un ejemplo, quizás una persona le ofendió,
le hizo algo. Y usted lo recomendable es que usted perdone a esa persona. Dice, pero es que esa persona fue la que me ofendió. No importa, usted perdónela. Pero yo no le hice nada, no importa, usted perdónela. Así como Dios nos ha perdonado a nosotros, también Dios nos manda que perdonemos a aquellos. Ahora, usted viene, le pide perdón a esa persona, pero a veces en su mente todavía queda archivado eso. Aunque usted ya lo perdonó. Pero como usted ya lo perdonó, se va a acordar y va a decir, bueno, gracias a Dios que ya lo perdoné. Esa es una. Ese es el poder de la mente. Ahora, lo otro es que a usted le hacen algo, usted no lo ha perdonado y su mente siempre está aquí. Siempre está aquí en su mente. Y cuando se acuerda, se enoja, se molesta. Nomás el oír el nombre de esa persona, como que le cambia. ¿Sí o no? Así es. Así, porque es el poder de la mente, porque todo está conectado, la mente, el corazón, con lo que oímos nos dañó, con lo que vimos nos perjudicó. Y por ciertas cosas, la mente tiene un poder, que si no tenemos la mente que un cristiano debe de tener, nuestra mente nos va a llevar y nos va a llevar a siempre estar recordando cosas, lo que pasó. Dice que una de las cosas que los animales que más memoria tienen son los elefantes. Son los que mejor memoria tienen ellos, los elefantes. Entonces, cuando ellos tienen toda esa buena memoria, pero a veces nosotros también, si no ponemos cuidado, nuestra mente nos puede a nosotros a veces desanimar por algo que nos hicieron. Recordamos lo que esa persona dijo y me puede desanimar. Pero todo está en el poder de la mente, que siempre la mente está recordando constantemente las cosas. Me acuerdo cuando me hiciste algo. Ya hasta se me olvidó. Dicen que la mujer casi no olvida mucho. La mujer almacena más las cosas. No sé, los hombres, yo le puedo decir, a nosotros se nos olvida. Pero la mujer no. La mujer son estadísticas. Y si usted estudia la mente, está dividido en 2 secciones, el cerebro, dividido en 2 secciones. Entonces, pero la mujer tiene la capacidad de más cosas en su cerebro. No es porque sea más lista, ¿verdad? Pero así Dios la hizo, ¿va? Pero aún es más difícil de que olvide las cosas. Es más difícil de que saque todo lo que se le ha metido en la mente. Es más difícil que olvide todas las cosas. Nosotros como hombres no. A nosotros nos hacen algo y no se le olvida, a la mujer no se le olvida, el hombre sí es más fácil. Yo he visto y el hombre es más fácil de perdonar. El hombre es más fácil de perdonar. Más fácil. Pero la mujer tiene la capacidad de que almacena más cosas, pero aún todavía le es más difícil de perdonar. Pero a lo que queremos llegar a esto, en relacionado a lo que nos está dando a entender aquí, que una mente diferente, ya no tengamos la mente como los otros gentiles. Ya no. Ya no, dice la palabra de Dios, dice, ya no tengas tu mente como los otros gentiles que tenían su mente entenebrecida. Ya no andes como ellos. Ahora ya eres creyente, ahora ya tienes a Cristo en tu corazón,
Ahora has confiado en Cristo como tu Salvador. Por lo tanto, nos dice renovando nuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente. ¿Por qué? Porque eso va a ser lo que nos va a ayudar a nosotros a tener éxito en la vida cristiana. Imagínese un creyente, un cristiano que se la pase odiando toda la vida. ¿No? O un cristiano que cuando te encuentre me la vas a pagar. No, allá no, Dios no quiere que eso déjalo ya. En otro tiempo quizás lo hacías, pero ahora ya no. Dice Efesios, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, una de las cosas que Él cambia todo. Él cambia todo. Y cuando la palabra de Dios dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo, todo es hecho nuevo. Todo tiene que ser hecho nuevo. Todo. Todo. Nuestros pensamientos primeramente, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de tratar a las demás personas. No podemos seguir tratando a las mismas a las personas igualmente como las tratábamos antes. Ya no. Tienes que cambiar. Si Cristo está en ti, tienes que cambiar. Tienes que ser diferente. Ya no tenemos nosotros que tener aquellos como deseos de venganza. Si es cierto, a veces la gente nos hace algo y nos duele, a veces nos lastima, nos irrita, nos enoja, pero Señor nos manda que perdonemos a la gente. Dice, no, pero es que usted no sabe lo que me hizo. No, y ni quiero saber. Pero Dios sí sabe lo que él hizo. Ahora le pregunto, ¿usted qué le hizo a Dios? ¿Cómo lo ha ofendido? ¿O cómo hemos ofendido a Dios con nuestra vida? ¿Cómo hemos ofendido a Dios con nuestras acciones? ¿Cómo hemos ofendido a Dios con nuestra manera de ser? ¿O cómo hemos ofendido a Dios tratando a las demás personas? Pero aún así Dios nos perdonó. Pero nosotros no queremos perdonar a nadie. Nosotros queremos venganza. Venganza. Queremos vengarnos. Pero eso ya no tiene que ser en nosotros. Déjalo a la justicia de Dios. Dios que trate con él mejor. Ora, Señor, está en tus manos. Pero yo me libro de todo eso. Pero tu mente ya es cambiada. Tu mente ya es renovada. Para llegar a este punto tienes que tener una mente ya cambiada. Porque si no tienes una mente cambiada, como una mente de Cristo, vas a querer vengarte. Vas a querer cobrártelas. Vas a querer hacer algo indebido. Vas a querer actuar de forma incorrecta. Pero cuando actúas de la manera correcta, se lo entregas al Señor. Señor, encárgate de él. Es mejor la justicia de Dios que lo que yo pueda hacer. Entonces, pero para esto tiene que no ser renovada nuestra mente, nuestra manera de pensar. Si sabe que nuestra mente, si el enemigo puede atacarnos, el enemigo puede atacarnos.
Es una de las áreas donde el enemigo viene y ataca también. En la mente de un creyente. Ataca también él. Viene él con malos pensamientos. Viene él poniendo malos deseos también en su mente. Por ejemplo, cuando alguien te hace algo, ¿qué es lo primero que haces? Lo voy a perdonar. No. No. Quieres pelear. ¿Qué quieres? Luego pelear. Es lo primero que quieres hacer. Lo primero que quieres hacer. Desquitarte. Pero entrégaselo al Señor mejor. Y Él hace mejor justicia que cualquier otra cosa. Dios hace mejor justicia que cualquiera. Pero cuando tu mente está cambiada, piensas diferente. Una mente como la de Cristo. Una mente de compasión. Una mente de amor. Una mente de misericordia. Una mente que solo piensa en hacer el bien. Una mente que piensa en ayudar a las personas. Una mente que solamente le desea el bien a las personas. Ya no andemos con nuestros pensamientos entenebrecidos, sino con una mente diferente. La mente que Cristo quiere que tengamos. La mente de Dios. Vamos a orar para ser despedidos. Señor y Dios Padre, gracias una vez más. Venimos, Señor, ante su presencia, Señor. Le doy gracias, Padre Celestial, Señor, porque mi Dios, viendo, Señor, lo que su palabra nos enseña, y aún, Señor, cómo, Señor, si no tenemos cuidado, nuestros pensamientos, Señor, nos pueden llevar a hacer cosas que no son agradables hacia usted. Hacer cosas, Señor, que a usted no le agradan, que a usted no le gustan, porque nuestra mente, Señor, sigue entenebrecida. Nuestra mente sigue siendo engañada. Tenemos, Señor, la mente, Padre, no cambiada. Pero mi Dios, todo lo contrario, cuando una mente ha sido renovada, ha sido limpiada, ha sido, Señor, puesto, Señor, como algo diferente, nuestra mente va a desear solamente el bien para aquellos que nos ofenden. Solamente va a desear, Señor, misericordia y compasión por aquellas personas. Ya no va a haber deseos, Padre, mi Dios, Señor, de desearle a alguien mal. Al contrario, mi Dios, lo pondremos, mi Dios, bajo a tu cuidado. Le pedimos, Padre Celestial, Señor, que nos ayude a que nuestra mente, Señor, siempre, Señor, tengamos la mente de Cristo. Una mente llena de compasión, una mente llena de amor, una mente llena de misericordia, una mente, Padre, que solamente desee el bien para las demás personas. Le doy gracias, Padre, por su preciosa palabra. Gracias, Señor, por los hermanos y las hermanas aquí, Señor, que nos acompañan, Señor, reunidos en este día. Pedimos, Padre, que nos ayudes. Cada uno de nosotros, mi Dios, necesitamos su ayuda. Cada uno de nosotros necesitamos su presencia. Cuídenos, protéjanos. Ayúdenos, Padre Celestial, Señor. Denos, Padre, Señor, una mente diferente. Una mente que glorifique a Cristo. Una mente que lo glorifique a usted, Padre Celestial, Señor. Gracias por todo, Señor. Oramos y pedimos, Padre Celestial, todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues gracias, hermanos y hermanas. Así es que salgamos con una mente diferente. Si alguien se le atraviesa ahorita manejando, bendígalo. Ya no peleé con él. Ya no ande peleando con él. Si alguien
He visto gente que pelea, discute por cosas que no. ¿Sí? Hay cosas que a veces ni vienen al caso de estar discutiendo, estar peleando, pero a la gente le gusta. Si no se desquitan, no están contentos. Pero gracias, hermanos, que Dios me los bendiga. Nos vemos el jueves, si Dios nos los permite. El jueves aquí nos vemos. Que Dios les bendiga y somos despedidos.